Bueno, siempre decimos en Somos Debate que hay temas que ameritan que los tratemos con amplitud, con profesionalidad, con las personas que realmente conocen la materia. Y vamos a hablar, hace pocos programas hablábamos aquí de la prevención de lo que era el cáncer de mama. Vamos a ingresar en un tema de salud. Las mujeres tradicionalmente hacen esa prevención y la hacen a conciencia. Y los hombres a veces a esa prevención le tememos un poquito. Cuando a nosotros, los hombres, nos hablan de próstata, y bueno, como dice la tribuna, arrugamos un poquito a veces. Y esta noche tenemos la presencia de un especialista, de nuestro amigo, el doctor José Ignacio Dalul, urólogo, médico especialista. Él llega de Brasil, hace muy poquito tiempo, ha llegado de Brasil, días. En Brasil se ha producido un hecho importante que tiene que ver precisamente con esto que vamos a hablar. Vamos a hablar de próstata, vamos a hablar de prevención. Y tiene que ver con que el presidente de Brasil ha sido operado. El doctor José Ignacio Dalul participó en un diálogo importante y asistió a exposiciones con los médicos que operaron al presidente Temer. Ha tenido un diálogo prácticamente directo por cercanía, por amistad, por una relación muy estrecha. Y él nos va a contar un poquito, primero, de qué se trató la cirugía del presidente Temer en Brasil, recientemente realizada, cirugía de próstata, y en segundo término vamos a hablar de prevención, porque es un tema que nos toca a todos, a los hombres. Acá en este estudio hay mayoría importante de hombres, y en el canal también, así que hay unos cuantos que a este tema lo tienen que saber, lo tienen que conocer, como usted, amigo televidente. ¿Cómo estamos, José? Bien, bien, gracias. Sí, gracias por venir. Y bueno, vamos a hablar un poquito. Estuvo en Brasil con los médicos que operaron al presidente Temer. Sí, mira, esto es una relación que yo lo heredé de mi padre. Sí, sí. Mi padre, cuando empezaba la urología, en el año 70 y pico. Gran maestro, ¿no? Así que él empezó a ir a San Pablo, en Brasil, San Pablo, y ahí se hizo conocido con un médico llamado Miguel Eruggi, que está en los últimos años de residencia, y un vínculo muy afectivo como tengo con vos. Y todos los años del 70 y pico, mi padre iba. Iba una vez por año, un mes, 20 días, se actualizaba. Eso siguió en el tiempo y hoy, en el año 2017, yo hace 5 años más o menos, repetí los pasos de él. Justo Miguel Eruggi tiene un hijo llamado Víctor, me hice muy amigo y todos los años voy, me quedo un mes, 2 meses. Y bueno, el doctor Miguel Eruggi es un ícono para nosotros en la parte de oncología, precisamente en cáncer de próstata. Y yo estuve el sábado pasado en el casamiento del hijo. Se casó un sábado y de ahí, hablando con Miguel Eruggi, me comentó que el viernes lo había operado nada más y nada menos que el presidente de Brasil. Lo había operado al presidente de Brasil, ni más ni menos. Es el médico presidencial, entonces a uno lo llena de orgullo y además de conocimiento y de la necesidad de indagar, ¿no? En un tema tan profundo y yo diría tan directo en la salud de todos los hombres como es próstata, ¿no? Entonces, bueno, fue un tema, vamos a venir a hablar, porque nadie escapa del problema prostático, El 80% de todos los hombres mayores de 50 años tienen problemas en la próstata, que es esta glándula. Este es un corte, ¿no?, de próstata. A ver, vamos a mostrarlo. Acá está la cámara de Willy. Se la dejamos ahí, a Willy, para que nos muestre un corte de próstata. Eso es próstata. Eso es una glándula prostática donde se fabrica el semen. Bien. El semen, el 70%, 80% de lo que uno eyacula se fabrica en esa imagen que estamos viendo ahí. Bien. El 20% restante, obviamente, son espermatozoides. Bien. Y esa glándula se enferma. Como puede ser una prostatitis. Llegado a una determinada edad. Claro, la gente joven, 20 años, lo más común es una prostatitis, no un cáncer de próstata. Existen excepciones, pero es raro. La otra enfermedad, que lo más común, empieza a crecer como un fibroma, un fibroadenoma dentro de la próstata, que es un tumor benigno, que es lo que tenía el presidente Temer. Esto empieza a crecer y justo en el medio de la próstata, a ver si se ve acá. Acá se lo mostramos. Lo mostramos acá. Sí. Empieza a crecer y empieza a cerrar la luz. Empieza a cerrar, entonces una persona empieza a orinar con dificultad, distinto a lo que era antes. Es decir, te levantás 3-4 veces de noche a orinar, el chorro es un poco más débil, sale bífido, como viste, de una regadera. Tipo regadera. Exactamente. Todos son indicios de que algo está pasando en la próstata. Pero esto es algo benigno, esto es un tumor benigno. Entonces uno debería consultar al médico, que muchas consultas por los síntomas. Una cosa distinta, sobre otro polo distinto, es el cáncer de la próstata, que no da síntomas. No es como esto que da un síntoma.
El cáncer de próstata en sus comienzos no da ningún tipo de síntoma, por eso nosotros, el hincapié, consultar al urólogo a partir de los 50 años. Un paciente, José, uno se pregunta, ¿no? Vamos a partir de la base de que uno no sabe nada. Sí. Un paciente llega al médico y dice, doctor, me quiero hacer un control de próstata, quiero saber qué es lo que está pasando en mi organismo. No tengo ningún síntoma, pero he llegado a una edad en la cual necesito una prevención. ¿Qué se utiliza? Un análisis, un análisis de sangre. Sí, primero antecedentes familiares. Tener antecedentes de tu papá, tíos, hermanos con cáncer de próstata. Ese paciente debería comenzar a los 40 años, 38, 40 Controles. años. Controles, que es, como vos dijiste, que es un análisis de sangre, que es el PSA, una ecografía, y bueno, somos famosos el tacto rectal. No cambia, digamos, el tacto rectal no lo reemplaza el PSA, porque hay cánceres en la próstata que cursan con PSA normal. Muchos dicen, bueno, hay un valor normal de 4 del PSA, y no, se bajó eso. En Brasil, el punto de corte de 2.5. Fíjate que de 4 a 2.5 bajó en estos últimos años. Pero el tacto rectal siempre se hace un tacto rectal, porque hay veces que uno toca una glándula, toca un nódulo pequeño y a veces hay un PSA de 1. Si uno no hubiese hecho el tacto rectal, se está comiendo un cáncer en la próstata, posiblemente curable. Pero bueno, la cirugía tiene buen pronóstico. Si uno lo agarra, como cualquier tumor, si uno lo agarra en tiempo, se cura. ¿El caso del presidente de Brasil cómo fue? Bueno, él tiene una patología benigna. Entonces, dentro de la resolución por el adenoma de próstata, uno hoy en día hace todas cirugías mínimamente invasivas, todas cirugías endoscópicas. Lo que se le hizo a él fue una resección transuretral, que uno que va sacando, va raspando, para que entienda la gente, ahí está justo una imagen, va raspando y va agrandando el orificio para que uno orine con mayor facilidad. Pero no es, digamos, uno no saca la próstata. En esa imagen estamos viendo un artefacto que ingresa a la glándula y produce ese raspado. Exacto, todo por el pene, ingresamos por el pene, se resaca la próstata y uno orina con mejor, ¿no? Esa otra imagen se llama vaporización prostática, otra tecnología distinta. El objetivo es el mismo, pero acá se usa un sistema que va vaporizando la próstata, entonces hay menor sangrado, mejor recuperación postoperatoria, tiene sus ventajas con la otra tecnología. Lleva más tiempo, digamos. En vez de ser 1 o 2 horas, lleva un poquito más de tiempo haciendo esta técnica quirúrgica, pero es válida, es muy buena. Uno se pregunta, una cirugía de estas, doctor, ¿qué tiempo lleva para el paciente de recuperación? Mire, los pacientes generalmente se operan, por decir, un día determinado, a las 48 horas se iría a la casa. En mi caso, todo depende de cada paciente, en mi caso, que uso generalmente una tecnología bipolar, como mostramos en las imágenes, yo a las 24 o 48 horas le saco la sonda y lo mando a la casa. Hay excepciones, siempre uno que está escuchando, tengo un amigo que tuvo más tiempo, sangró, y sí, siempre hay excepciones de la regla, pero lo que uno intenta es dejar menos tiempo posible al paciente en el sanatorio o en el hospital y menos tiempo posible en la sonda vesical. El mensaje es que la prevención y el control facilita al médico, por un lado el diagnóstico y por el otro la terapia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es decir, el control y la prevención siempre están dando al médico la posibilidad de actuar a tiempo y de poder resolver el problema, sí, por la vía quirúrgica o por la vía de los tratamientos. Sí, bueno, a ver, cuando uno consulta como por un problema prostático, nos indica la cirugía de una, ¿no? Siempre es un tratamiento médico. Hay pasos previos. Claro, por supuesto, sean medicamentos que actúan sobre la próstata y una orina mejor. Pero hay veces que no funciona, que esos pacientes son que se someten a una cirugía quirúrgica. Muchos pacientes temen, por ejemplo, lo que es la biopsia, que es una prueba que es invasiva y que probablemente para muchos es una prueba que genera molestias. Sí, sí. Genera molestias y genera dolor también para algunos, Sí. ¿no? Bueno, la biopsia de próstata uno la hace cuando uno hay una sospecha porque el PSA, que es el análisis de sangre, dio un poco elevado, porque al tacto rectal uno palpó un nódulo, hay que hacer una biopsia, para ver qué es lo que anda pasando, porque uno sospecha de un cáncer de próstata. Y sí, la biopsia de próstata, hay dos tipos, transrectales y transperineales. Transrectal se hace por el ano, digamos, y uno toma biopsias, y transperineal tiene sus ventajas, que estamos empezando nosotros a hacerla, que uno no hace la perforación del recto, mejor recuperación, menos riesgo de infección,
pero son indicaciones precisas ante la sospecha de un cáncer. Y los resultados se resuelven por anatomía patológica. Siempre. 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 El que da la firma, porque los pacientes te preguntan, ¿y doctor? No, el que da la firma es el patólogo. Uno sospecha, hace la biopsia y lo manda al patólogo. Porque te va a decir si tiene un tumor o no tiene un tumor, es el patólogo. Uno escucha las explicaciones y las entiende, ¿no? Pero, doctor, si tuviéramos que enfocar al paciente y decirle, bueno, a ver, a partir de aquí, paciente, varón, que llega a los 40 años, con factores de riesgo, historia familiar, molestias, situaciones, ¿cómo se procede? ¿Qué le decimos al paciente? Yo digo, todo paciente mayor de patología benigna, ¿no? Sí. Mayor de 50 años, consultar aunque sea una vez al urólogo para conversar, para pedir una ecografía, pedir un análisis de sangre y ver cómo están todas las cosas. Que no tenga síntomas, si ya tiene un síntoma para orinar, obviamente consultar antes. O si hay antecedentes en la familia de cáncer de próstata, no esperar a los 50 años, consultar a los 40, 41, 42. Un paciente intervenido o un paciente que ha sido sometido a tratamientos de próstata, ¿puede volver a tener o puede recidivar la cuestión, puede volver el problema? Operado de una patología benigna. De próstata, sí. Es raro. Uno se opera de una patología benigna. Estadísticamente es bajo el porcentaje. Claro, porque el crecimiento es muy lento. La próstata, en el 80% de las personas empieza a crecer a los 40 años y da síntomas a veces a los 60, 70. Entonces es un crecimiento muy lento. Si uno se opera de próstata a los 50, 60 años, no debería por qué tener problemas en el resto de su vida. Y lo otro que muchos pacientes se preguntan, y esto lo digo porque muchos hombres tienen prejuicio respecto de este tema, y ustedes lo deben saber muy bien como profesionales, ¿no? Pero, a ver, la recuperación, la rehabilitación del paciente en lo que hace a sus funciones, esto es trabajo, alimentación, actividades diarias, deporte, vida sexual, ¿cómo resulta la rehabilitación del paciente? Lo que se hace generalmente cuando uno se opera y haga un reposo en la casa, por lo menos de unos 10 días, 15 días lo sumo. La parte sexual, y esperar unos 20, 30 días. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene relación sexual, se congestiona la próstata y si uno está operado, hay riesgo de sangrado. Entonces lo ideal es, uno se opera, a las 48 horas a la casa y hacer reposo. Y después la vida laboral es la normal. Vida normal, después come mucho líquido, comida, es todo normal, es una vida normal. ¿Cuáles son los factores que, por ejemplo, para explicar desde la alimentación o desde el hábito, irritan o perjudican la próstata? Bueno, muy buena pregunta. Lo que van a congestionar la próstata, por ejemplo, las bebidas muy frías, ahora que viene el verano, una cerveza fría es rico, Bueno, las bebidas muy frías sí dan como síntomas prostáticos. Las comidas muy calientes, muy picantes, son indicios de que a veces que se inflama la próstata. O bien, cuando uno hace un viaje prolongado, los remiseros, por ejemplo, los camioneros, mucho tiempo sentado, se congestiona la próstata y uno puede llegar a tener un problema al orinar. ¿La bicicleta? ¿El caballo? La bicicleta también, el caballo también, la moto también, más en Santa Fe con lo que escuchaba recién, bueno, con los baches que hay, se fue justo, pero... Estábamos hablando de los baches, bueno. Bueno, no, doctor, realmente son temas que a todos nos ocupan, son temas que sobre todo a los hombres nos ocupan, que nos generan muchas preguntas, muchas incógnitas sobre un tema que, repito, es fundamental porque invariablemente nos alcanza, como usted explicaba, al 80%, a la mayoría de la población masculina, sí, sobre todo, ¿no? Se habla mucho de prevención de la mujer y está bien que se hable, pero a veces los hombres somos un poquito más remisos, ¿no? Tenemos un poquito más, quizá, así entre comillas, más cobardes, inclusive, ¿no? Muchas veces la gente es traída a la consulta por la mujer. Claro, la mujer, pasa. La oreja, la mujer es el que lleva al hombre al médico. Exacto, es así. Y a esto ustedes lo viven en el consultorio seguramente. Siempre. Bueno, doctor Dalul, esto para nosotros es de un sumo valor, esperamos que para los amigos televidentes también. Se trata prácticamente de una idea de ponernos en sintonía con, yo diría, hábitos de salud que tendrían que ser normales en todas las personas, ¿no? Los controles, vivir más, vivir mejor, vivir una mejor calidad de vida y vivirla plenamente, que yo creo que este es el deseo de todos quienes vivimos, ¿no? Y llegar a una edad adulta
sin problemas o sin la gravedad de estas situaciones que incomodan, ¿no? Digamos, a ver, estar en un lugar, sentirse incómodo, sentir deseos de orinar, perder orina, debe resultar a veces incómodo, no salir, ¿no? A veces la gente no sale al cine, no sale con la mujer por ese problema. O bien te dicen, doctor, conozco todos los baños del centro. Porque salen de la casa y cada media hora, cada una hora están orinando. Claro. Y eso a veces no se cuenta con los amigos, no van a las peñas por vergüenza. Y la solución a veces es muy fácil. Doctor Dalul, gracias por haber estado con nosotros esta noche, ha sido muy valioso todo. Realmente es un tema apasionante. Todo lo que tiene que ver con salud es un tema apasionante y bueno, y ni hablar de esto, ¿no? De esta pequeña glándula que nos genera tantos problemas a los hombres y que nos llena de preguntas y de incógnitas cada día. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, con el doctor José Ignacio Dalul y estas explicaciones que tienen que ver en primer término con esta intervención al presidente Temer en Brasil y con estas explicaciones de prevención en materia de salud, estamos cerrando esta entrega de Somos Debate. Ha sido muy valioso para nosotros este testimonio. Vamos a volver dentro de una semana, así que nos vemos el próximo miércoles, que tengan una buena semana. Gracias por haber estado con nosotros compartiendo este espacio. Auspiciaron Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP.